buenas noches, apreciable público, historiadores y no historiadores. Les damos la más cordial bienvenida a su canal de HC. Después de, un poquito más de un mes que tuvimos de vacaciones, ya hemos reorganizado el canal, hicimos algunos cambios y de hecho va a ser ahora mucho más ágil, mucho más dinámico, tanto nuestros videos, que ahora van a ser muchos más shorts, y también nuestros en vivos, que ahora durarán pues un poco menos para mayor comodidad de la audiencia. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y muy interesante para la historia de la política mexicana, que sería el Maximato. Este periodo, pues, después del conflicto armado de la Revolución y que va a definir, pues, a grandes rasgos la política mexicana del siglo XX. Sin más por el momento, pues, comenzamos con Bruno con el primer tema. Adelante. Gracias, Max. Buenas noches a todos, toda la concurrencia de historiadores, profesionales y amantes en general de la historia. Pues bueno, quisiéramos empezar con la cuestión de unos antecedentes. La sucesión presidencial de 1928. Y para entender todo este proceso, hay que remontarnos un poco a cómo está esta cuestión de la posrevolución. Porque hay que tomar en cuenta que fue la revolución, llegó una nueva familia gobernante a un nuevo régimen que está en construcción. Estamos hablando del periodo 1920 a 1928, que son dos cuatrienios, el de Álvaro Obregón y el de Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón del 24, del 20 al 24, previa interinato del general de la Huerta, que había asumido la presidencia después del plan de Agua Prieta, que tumba a Carranza, que había sido el primer jefe, y luego Plutarco Elías Calles, el general Plutarco Elías Calles. Este es el grupo de los sonorenses. ¿Y qué estamos viviendo en este periodo? Estamos viviendo un proceso de intento de pacificación, descentralización del poder, ciertos repartos agrarios, también llevados tanto a cabo por Álvaro Obregón como por Plutarco Elías Calles, aunque no se toque el latifundio, sí se hacen ciertos repartos agrarios, inicios de una política educativa con Vasconcelos, alfabetización general para un país que todavía en ese momento suma más del 80% de personas que no saben leer o escribir, y tratar de instaurar la legalidad con la Constitución de 1917. Entonces, pese a que se intenta un proceso de pacificación, pues hay una serie de cuestiones que asolan o que preocupan a este régimen. Para empezar, tiene que enfrentar rebeliones militares. La rebelión de Agüertista, que fue del 23 al 24, el anterior presidente interino que se levanta contra el régimen, acusando ciertas cuestiones, ciertos desacuerdos, entre ellos los tratados de Bucareli, que ahorita podrían ampliar un poco más los compañeros, pero son estos tratados que Álvaro Obregón, como presidente, firma para que Estados Unidos le reconozca la legitimidad cuando asume el poder, después del plan de Agua Prieta que tumba a Venustiano Carranza. Tenemos también que ya con la presidencia de Calles, este otro sonorense, maestro de origen, tiene este polvorín que se llama Guerra Cristera, que para 1928 sigue estando bastante latente en el Bajío, sobre todo. Bueno, dentro de todo este proceso, pasan estos cuatrienios, al general Álvaro Obregón, héroe de guerra, general, victorioso en las campañas y muy popular, dice: ¿y si me vuelvo a postular para presidente? Bueno, como señalábamos, como sabemos, y los no mexicanos se los explicamos, el lema para el estallido de la revolución, este movimiento que tumbó a Porfirio Díaz, decía: sufragio efectivo, no reelección. Entonces, esta postura de Álvaro Obregón de lanzarse otra vez a la presidencia, pese a que ya ocupó la silla presidencial, pues digamos que escandaliza a ciertos grupos. Álvaro Obregón argumenta: bueno, no estoy saltando a los principios de la revolución, porque no nos levantamos solo porque Díaz estuviera reelige y reelige y reelige. Es por la situación que padecía el país, una mala distribución de las riquezas, una pobreza extrema. Entonces hay que prolongar esta cuestión, este programa, y yo me considero persona, siervo de la patria, que puede llevar a cabo esta labor. Para ello se va a llevar una serie de reformas para el artículo 82 que establece el mandato presidencial. En primer lugar se dice: vamos a ampliar el periodo presidencial, ya no va a ser solo 4 años, van a ser 6 años. Es cuando se crea la figura del sexenio.
Y además se establece, bueno, ¿va a haber reelección? Sí, una sola reelección y no puede ser continua. Y Obregón dice, me lanzo. Pero, como decía, hay cierto descontento, particularmente dos generales que mencionaremos, Francisco R. Serrano, que había sido gobernador del Distrito Federal, muy fiel seguidor de Obregón, y Arnulfo R. Gómez. Ambos dicen, no nos parece, no estamos de acuerdo con esta política de reelección y vamos a lanzar nuestras propias candidaturas. Aprovecho para recomendar una obra literaria y también una obra fílmica que se basó en esa obra literaria, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, que se basa vagamente en estos hechos. Bueno, Obregón y Calles, que están al tanto de los movimientos de estos dos generales, dicen, le pueden hacer la pelea a Obregón, le pueden hacer la pelea en esta campaña del 28. Pues, ¿qué hacemos? Pues los quitamos del camino. ¿Y de qué forma los quitamos del camino? Pues de la forma más sencilla, cuello directo. A Francisco R. Serrano en el 27 lo interceptan junto con su comitiva, desarmado, él iba desarmado en Huitzilac, y lo ejecutan ahí, en la carretera de Huitzilac. A Arnulfo R. Gómez, unos meses después, lo apresan en Veracruz y también lo fusilan. Obregón se ha quitado, por medio de sus colaboradores y sus fieles seguidores, de los dos estorbos que le podían disputar la campaña a la presidencia. Y se lanza y gana las elecciones. Son unas elecciones muy peculiares porque ese es el único candidato. Y gana por 1 millón de votos. Viene entonces el episodio conocido como el de la bombilla. El último intento de un presidente por reelegirse que termina completamente cerrado. Va a celebrar su triunfo en el restaurante de la Bombilla, que está por San Ángel, aquí en Ciudad de México, con su comitiva, y se acerca a él un caricaturista, León Toral, que es un fiel católico. Vuelvo a decir, está la guerra cristera, si bien Obregón, hay que señalarlo, no había sido el responsable del estallido de los conflictos, tenemos un en vivo referente al tema, sino más bien la intransigencia de Calles, pues en cierto sentido se le echaba la culpa a Obregón de haber tenido que ver con esto, que se considera por los militantes católicos, los movilizados, como una persecución religiosa. Y dicen, pues, si se reelige Obregón, esto va a continuar, entonces hay que matar a este tirano que se viene en ciernes. Entonces, cuando José de León Toral se acerca y le muestra la caricatura, pues le dispara. Aquí podemos plantear algunas cuestiones, no sé, queridos contertulios, se ha mencionado que tal vez hubo más pistolas implicadas en el asesinato a Obregón, que si no solo fue León Toral el implicado en el asesinato, bueno, está el debate. El caso es que Obregón es asesinado, lo cual simbra a la nación, y se dice, pues, ¿qué hacemos? Plutarco Elías Calles todavía es presidente en funciones. Entonces Plutarco nombra a un funcionario, un general llamado Emilio Portes Gil, como secretario de Gobernación, para también templar los ánimos, porque los obregonistas, porque Obregón tenía también una base de apoyo en el Congreso, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué nos mataron al candidato? Es su culpa, general Calles, porque no lo protegió. Y Calles intenta calmar los ánimos, dice, no voy a poner a alguien de interino que sea de mi bando, vamos a poner a alguien que sea neutral. Entonces pone a Portes Gil, y Portes Gil asume primero como secretario de Gobernación, y el Congreso lo nombra presidente interino en diciembre del 28. Se supone que con Portes Gil inicia el maximato. Sin embargo, yo aquí quería plantear otra pregunta a los contertulios. ¿Lo consideran como tal parte del maximato un títere de Plutarco Elías Calles? ¿O no? Yo sí. ¿Sí? Ok, bueno, para concluir, quisiera nada más citar algunas políticas que hace Portes Gil. Si quieren, luego discutimos si fue títere de Plutarco Elías Calles o no. Bueno, para empezar, pone fin a la guerra cristera, inicia las negociaciones. Le toca el movimiento estudiantil por la autonomía de la Universidad Nacional de México. Gracias a las negociaciones que se dan con los estudiantes, viene la A de la UNAM. Le toca la rebelión escobarista, el último gran levantamiento militar contra el régimen. Y también tiene implicación en el fraude electoral de 1929, pero me parece que de eso va a hablar el compañero Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno, por esta explicación, por la introducción a este tema pues tan complejo y tan interesante de la historia de México. Y vamos entonces con Joaquín Yo para quería ver hacer cómo continuamos con esta parte. Precisión, si me permiten. Se mencionó Claro que era sí. general Portes Gil. Portes Gil, curiosamente, no era militar.
era civil. Ujú. Nunca tuvo nada que ver con el ejército. Era un abogado que había De sido los- gobernador de Tamaulipas y diputado por Tamaulipas, curiosamente por el Partido Socialista del Noreste. Era el partido que lo había postulado, pero no era militar. Sí, De los y de pocos hecho, presidentes civiles, ¿verdad? De aquella época. Y en ese momento fue la cosa más rara. Ahorita que hable Joaquín, yo también quiero opinar. sí, bueno, varias cositas, ¿no? Por ejemplo, eso que el Partido Socialista del Noreste, hay muchos partidos que utilizan el término de socialistas en esta época, es como que un poquito la palabra de moda. Posiblemente el más famoso fue el Partido Socialista del Sureste, sobre todo en la zona de Yucatán, la figura de Carrillo Puerto, que pues murió trágicamente, pero para los socialistas es algo que como que se suele mucho acompañar en esta época, o sea, Spock era la moda en esa época, ¿no? Y otra cosa que vamos a un poquito a seguir hablando un poquito más adelante sobre, o sea, qué tanto era la figura de los presidentes en esta época. Yo ahorita lo pongo a consideración, pero si bien es cierto de que Plutarco Elías Calles era desde luego el jefe máximo y el poder detrás del trono, creo que quizás la expresión de títere está un poco exagerada. Títere no creo que sea la palabra adecuada, pero eso creo que podemos irlo platicando en adelante, ¿no? Este periodo de 6-7 años que dura desde que pues, fallece Álvaro Obregón, que entra un nuevo presidente interino, hasta que finalmente Calles es expulsado del país. Correcto. Continuamos entonces con Perdón, Joaquín, ¿puedo el comentar siguiente. algo rapidísimo? Sí, adelante. Señor Sí, claro que moderador. sí. Adelante. Bueno, algo que quiero comentar, y yo también no estoy de acuerdo que Portes Gil fuera un títere, pero sí es parte del maximato. O sea, es parte de la esfera, digamos, del poder, pero Portes Gil por sí solo era un coloso frente a Elías Calles, porque manejaba el Congreso como crack. O sea, llevaba como diputado bastantes legislaturas, movía, ponía, hacía iniciativas. O sea, esa es una parte que también no está muy conocida, que, ¿saben? O sea, hay gente que hace leyes, o sea, no solamente es porque alguien quiere. Y si se eligió a él, es porque era un tipo muy capaz. Y además porque él podía, al ser ciertamente, si no neutral, de menos no sometido, era una figura más conciliadora que, por ejemplo, poner a alguien tan cercano a Calles como bueno, cuando fue, ¿no? Luego Ortiz Rubio, que era una figura más débil, pero Portes Gil por sí solo era un tipo bastante formidable y es uno de los presidentes que sí fue un legislador bastante competente y que como presidente, pues creo que al menos trató de cumplir su chamba. Perfecto, Hal. Sí, Max. nada más una cosita más, abonando un poquito a lo que estaba diciendo Hal, y también Sí. lo que había dicho Bruno antes de cómo el Congreso antes del 28 puso, o sea, una ley para permitir la reelección. Era obviamente una ley hecha a la medida de una sola persona, ¿no? Álvaro Obregón. Posteriormente, antes de la sección 74, se volvió a modificar esa ley para prohibir la reelección de la presidencia, incluso para aquellos presidentes que habían sido presidentes interinos. Y otra vez era una ley que tenía nombre y apellido: Emilio Portes Gil. Ay, perfecto. Creo que estas aclaraciones son bastante pertinentes porque, bueno, en el sistema de educación de México se enseña que, bueno, el maximato son títeres los tres. Hacen la voluntad de Plutarco Elías Calles y más allá de eso no se desarrolla la personalidad de cada uno o su actuar político, ¿no? Adelante, Mariano. Yo sigo insistiendo, miren, Portes Gil entra como presidente en un momento donde los militares posiblemente se le levantaran a Calles. No olvidemos que se hablaba de que decían, ¿quién mató a Obregón? Y la gente decía, cállese, porque entonces la gente que eran los obregonistas es como ahorita, por ejemplo, en el gobierno, quien reparte el pastel es el presidente actual. Si el presidente actual desapareciera, se quedan colgados de la brocha muchas gentes que ya tenían amarrados papeles. Un caso muy especial es el caso de Aarón Sáenz. Entonces, la gran habilidad, en mi opinión, no de Portes Gil, sino de Calles, es poner a Portes Gil
que era un individuo que no se identificaba con el obregonismo ni con el callismo, pero por supuesto que estaba bajo las instrucciones de Calles. El mero, ahora sí que el mero bongocero era Calles. No había nadie que tuviera el poder político y el impulso político que traía Calles. Entonces yo creo que lo pone precisamente para calmar y para abrirle la puerta a esos 7 años de maximato que bien dijo Joaquín. No es necesariamente que sea un títere, pero era un tipo que era parte de su jugada política. Correcto. Creo yo, ¿eh? Sí, quizás parte de la jugada política creo que es una expresión que sí más consenso, pues, O sea, Portes Gil ¿no? podría haber llegado solo a la presidencia, claro. sin Sí. la anuencia de Plutarco Elías Calles y sin el apoyo grueso, como lo hizo Plutarco Elías Calles. Plutarco claro. Elías Calles lo propone. Sí. Ahí Y sí, con sí, eso ahí sí calma los estoy. ánimos. Sí, en ese punto sí estoy de acuerdo. No sé si los demás, Concuerdo plenamente. Sí, Sí, yo en también. primer lugar, perdón, una cuestión, una acotación ahí. Agradezco al doctor también la acotación respecto a Portes Gil, una disculpa por el error. Y sí concuerdo tanto con las opiniones de Hal como con las que se han expresado. O sea, Portes Gil, una figura fuerte, y Hal también lo ha señalado, legislador. Dato curioso, es con él que se crea el departamento del Distrito Federal. Me parece que era una iniciativa que ya venía del obregonismo, que era convertir a la Ciudad de México, el Distrito Federal, en un territorio directamente administrado por el presidente, nombrando un jefe del departamento conocido como regente coloquialmente, y también en ese año, en el 29, se crea el reglamento por el cual se legislan la forma de hacer manifestaciones. Es ahí donde se establece que para manifestarse hay que pedir un permiso con 48 horas de anticipación. Entonces, esta es una ley no tan conocida, pero forma parte de este gran amplio margen de legislaciones que Portes Gil va a propugnar por llevar a cabo. Y querría cerrar con esta frase que dice, o que se le atribuye a Plutarco Elías Calles, de que cuando asesina a Obregón, y es parte del origen del maximato, dice: con Obregón ha caído el último de los grandes caudillos, ahora ya no hay caudillos, ahora es el tiempo de los hombres y las instituciones. Olvido señalar, creo que la creación del Partido Nacional Revolucionario. O sea, ya no estos hombres de armas, en principio, que van a gobernar, sino a través de estos canales, esta institución que está en ciernes, el Partido Nacional Revolucionario. Claro, se institucionaliza la revolución, ¿no? Como bien dicen. Pues muchas gracias, Bruno, igual por esta aclaración, por el cierre. Y pasamos entonces con Joaquín. Adelante. Sí, de hecho, pues aprovecho aquí las palabras que dejó Bruno sobre las expresiones que utilizaba Calles, sobre cómo pasar de la época de caudillos a una época de instituciones, ¿no? O sea, hay que recordar, aquí en México, y posiblemente también en el mundo, de la Revolución Mexicana, a lo mejor son más conocidas como figuras como Emiliano Zapata o Francisco Villa, pero en la época, o sea, quien era el jefe de jefe, no el jefe de jefe, no es la cosa adecuada, el gran caudillo, el mandamás en la Revolución Mexicana era, sin lugar a dudas, Álvaro Obregón. Desde 1915 hasta 1928, él era, pues, no sé si el amo y señor del país, pero sí el principal factor de poder, el gran caudillo del país, y pues básicamente el cemento que había juntado pues, los últimos 10 años de gobierno en México. Matan a Obregón y pues todo eso se viene abajo, o sea, necesitan sustituirlo, ¿no? Empieza a utilizarse esa expresión para referirse a Calles del jefe máximo. No se utiliza expresiones como el caudillo, nada por el estilo, más allá de posibles connotaciones peyorativas, porque realmente Calles, si bien había sido general, de hecho, su distinción más importante fue en Agua Prieta contra Francisco Villa. No se ve distinguido precisamente por el campo militar, ¿no? O sea, pues muy pronto pues, había dejado literalmente el uniforme militar, había pertenecido desde el gabinete de Carranza al propio gabinete de Obregón. Fue famosísima su participación como secretario de Gobernación y sus pactos, sobre todo con el movimiento obrero, con famoso Morones, que era como el Fidel Velázquez de esa época. El primer Fidel Velázquez. El de la CROM. Exactamente. Fue el fundador de la CROM.
que se llamaba Confederación Regional Obrera Mexicana, pero algunos decían que más bien se llamaba Cómo robó oro Morones, ¿no? O sea, para dar a entender cómo funcionaba eso, ¿no? Y fue, de hecho, hasta esta época, hasta el 29, fue gran amigo de Calles. Precisamente el rompimiento con personajes como Morones se rompió a partir de la formación del Partido Nacional Revolucionario. Para los que no son de México, existe un partido llamado el PRI, que gobernó México durante décadas de manera interrumpida, no solamente como presidente de México, sino prácticamente todos los gobernadores y todos los senadores, el 99% de los diputados y el 95% de los presidentes municipales. Y estoy diciendo bajo los números, ¿no? Se suele decir de que el PRI, y de hecho los mismos priistas lo dicen, nació en 1921, o sea, le tienen casi un altar a la figura de Plutarco Elías Calles ahí en el edificio nacional del PRI. Pero lo que fundó Calles es este partido llamado el Partido Nacional Revolucionario. Aquí tenemos esta figura del edificio donde se fundó ese partido, que si bien puede considerarse un antecedente del PRI, que tiene algunos elementos importantes, como pues, por ejemplo la cuestión del partido de Estado. Aquí tenemos, de hecho, las siglas aparecen, o sea, prácticamente no van a cambiar mucho. Era distinto en su forma institucional, porque más que el partido, el PRI de sectores que se va a formar con Cárdenas y con Miguel Alemán, el PNR era más bien como un mazacote de otros partidos, ¿no? Una especie de federación, incluso podemos decir, de otros partidos. Todos aquellos partidos que quisieran unirse a la revolución, que se consideran herederos de la revolución, se juntaban aquí, ¿no? Aquí tenemos al primer presidente del PNR, un señor llamado Manuel Pérez Treviño, también general como prácticamente todos los actores importantes de la época, y tienen la encomienda de participar en las elecciones de 1929. ¿A quién se van a enfrentar? A un tal José Vasconcelos, que se postuló por el partido antireeleccionista, que es un poco el heredero del partido que llevó a Madero a la presidencia. Tengo entendido que no es exactamente el mismo, pero por lo menos el nombre sí se lo copiaron. A lo mejor me harán la acotación más adelante. ¿A quién iba a convertirse en el candidato que iba a desafiar a José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública que tuvo el país? Había dos candidatos, uno de ellos era Aaron Sainz, que está aquí a la izquierda, que había sido un miembro importante en el círculo callista, no recuerdo cuál fue el puesto exacto que tenía, pero se postulaba como el principal candidato, y el otro era un personaje llamado Pascual Ortiz Rubio, que fue muy importante en su época, o sea, no era Álvaro Obregón ni Cárdenas por el estilo, pero había sido gobernador de Michoacán. De hecho, fue un apoyo importante de Obregón en la rebelión de Agua Prieta, pero está, como se dice, frío, ¿no? Había pasado mucho tiempo fuera del país, sobre todo como embajador en Brasil, creo que fue su última asignación. Entonces, pues realmente apoyos políticos aquí en México no tenía. Y por eso lo escogieron, ¿no? O sea, Calles apoyó, o sea, movió los hilos de manera adecuada para que en lugar de Aaron Sainz, que tenía pues mayores apoyos políticos, quedara Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Y eso fue el cambio que se inició. Fue una victoria contundente, o sea, literalmente fue una elección, o sea, literalmente de Estado, como había habido otras elecciones en el pasado, pero aquí precisamente ya con estas siglas del PNR se prueba precisamente esta capacidad de avasallar de manera completa al rival, ¿no? Aquí tenemos algunos de los manifestaciones, prácticamente tiene a todos los partidos reunidos en uno solo, y arrasan precisamente con José Vasconcelos. De hecho, José Vasconcelos termina pues, casi odiando todo, y algunos dicen que prácticamente termina amargado, ¿no? No quisiera terminar este episodio de las secciones de 29 sin mencionar otra vez la rebelión escobarista, que sucedió precisamente en esta época cuando estaban las campañas presidenciales. El señor que está aquí a la izquierda es José Gonzalo Escobar, de ahí toma el nombre de escobaristas, eran los seguidores más fieles de Obregón, aquellos que seguramente difundían con mayor rumores del Cállese, sobre quién había matado a Obregón, y se rebelan en el norte del país. Fue una rebelión, la última rebelión quizás importante, desde luego no fue tan importante como la del 23-24, la de la Huerta, que literalmente se rebeló más de la mitad del ejército. De hecho, no sé si fue José Vasconcelos o algún otro personaje que decía literalmente como en tono de broma, que más tardaron en rebelarse los escobaristas que agarrar el oro y huir a Estados Unidos. A muchos de ellos no les terminó de funcionar porque
algunos de los miembros importantes, los escobaristas, terminaron como extras en películas de Hollywood. Es una historia real. No recuerdo quiénes fueron exactamente, pero sí hubo quienes terminaron como extras en películas de Hollywood. Y nada más, si se puede regresar tantito a la imagen anterior, el personaje que está a la derecha fue el secretario de defensa de creo que se llamaba de guerra en ese entonces, de Plutarco Elías Calles, un señor llamado Joaquín Amaro, sin relación, que tuvo ese papel de pues, profesionalizar el ejército mexicano y que tuvo un papel importante en preparar así que el contraataque del gobierno en contra de los rebeldes. Pero antes de que estalle la rebelión, o sea, ya tenían todo listo para, o sea, ya sabían cuándo se iban a rebelar, contra quién se iban a rebelar, por dónde, o sea, Calles, o sea, era buenísimo en eso, ¿no? Estaban ya a punto de iniciar la rebelión cuando este señor Amaro tiene un accidente de polo, si no mal recuerdo, tienen que mandarlo al hospital, y quien se queda como secretario de defensa para coordinar la guerra contra los escobaristas es el Plutarco Elías Calles, y eso le ayudó todavía más a aumentar su aura como jefe máximo de la revolución, que pues no había terminado de consolidar durante los años anteriores, ¿no? A quien le va a tocar, pues es precisamente a Pascual Ortiz Rubio, pues meterse en toda esa vorágine revolucionaria, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Perfecto, muchas gracias. Si les parece bien, vamos a pasar a ver algunos comentarios que nos deja el público antes de continuar al siguiente tema que nos dirá el doctor Mariano. Comenzamos con Germán, que nos dice hola, los había extrañado. Y nosotros también, de hecho, estuvimos haciendo varios cambios para el canal para poder regresar con ustedes al máximo. Tenemos a Imperio Tiger, al fin volvieron. Así es, después de poco más de un mes de vacaciones, ya estamos acá. Y así es, pasaron muchas cosas en este tiempo. Generalmente eso lo dice mucha gente para decir que como que su vida cambió. Cerraron ciclos, seguro se cortó el cabello o algo así. Creo que no fue el único, pero... Ah, bueno, yo también, pero muy bien, pues muy eso bien. Pasamos es... entonces... Ya son... Por el momento todos. Okay. Perfecto. Pasamos entonces con el doctor Mariano. Bueno, antes quisiera comentar algo del tema que dijo Joaquín. Sí, adelante. Algo que se nota y que lo dijo él, pero hay que hacerlo como que hincapié. El partido oficial no es y no le interesa ser un partido democrático. Eso es algo que quede muy claro. O sea, es un partido para aglutinar a todos. Y quien no se aglutine significa que está en contra de la revolución. Y si estás en contra de la revolución, pues no tienes cabida. Eso es algo que de verdad la gente luego, pues, o sea, nada más lo simplifican mucho, ¿no? El PRI, 70 años, 80... o sea, es un modo simplista de verlo. O sea, el chiste es que es un partido que va a aglutinar a todo, que no va a dar pie a ningún tipo de discusión, ningún tipo de intercambio político en el Congreso, y que en una década, con PNR, PRM y luego PRI, que yo sí considero que son lo mismo, nada más que cambiaron, como que poco evolucionaron. O sea, yo sí creo, o sea, al final en una década ya habían copado todos los espacios políticos y asfixiaron cualquier tipo de disidencia, al menos políticamente hablando, de manera pacífica. Y eso va a traerle muy graves consecuencias a México. Sí, creo que 10 años De fue hecho, demasiado. creo que, bueno, además la razón en esto que nos dices, Hal, es muy importante señalar que el partido tiene un nombre que le va muy bien, ¿no? Que institucionaliza la revolución y que además va a durar 70 años en el poder, entonces es difícil situar un fin para la revolución mexicana, de hecho los historiadores no se atreven a hacerlo y creo que en parte es por este movimiento del que estamos hablando. Ah, no, yo sí me atrevo, 1920, ya de ahí en fuera lo que quieras. Yo añadiría que muy inteligentes también porque pusieron aquí la efigie del PNR, ponen los colores de la bandera nacional. O sea, no solo sirve para la familia gobernante, el régimen postrevolucionario, para extenderse aún más al territorio inmenso que es México, a través de estas ligas de partidos, sino también identificar de alguna manera a la institución naciente con la propia nación, por medio de los colores de la bandera. O así yo lo veo. Sí. Sí, nada más, o sea, quisiera hacer claro, es una cuestión identitaria. Sí, nada más quisiera hacer una acotación Sí, de lo que decía Hal.
Sí, o sea, es el mismo el PRI que el PRM, el PNR. Yo insistiría un poco que quizás quisiera un poco de énfasis en la estructura. Cómo está formado el partido es estructuralmente. Ahí sí hay cosas que son distintas. Lo que sí, que podemos decir que es lo mismo, es que hay dos elementos que permanecen, ¿no? Que es partido de Estado, y segundo punto, que quizás es prácticamente parte de lo mismo, es de que las élites se van mudando. O sea, Lázaro Cárdenas desaparece el PNR en 1938, funda el PRM, y todos se van, o sea, prácticamente, o sea, no hay nadie que diga, ay, no, yo quiero quedarme aquí en el PNR porque me gustaba el nombre, o sea, no, nada, ¿no? Y lo mismo, cuando Miguel Alemán de la Valdés desapareció, o más bien creó el PRI en 1946, la estructura completa, o sea, los cuadros del PRM se movieron así literalmente en masa hacia el PRI sin chistar. ¿Como del PRI a Morena? Pues, más o menos. Esa es la cuarta transformación. Perdón, no pude evitarlo. Yo vería un cambio más orgánico, porque no es que se separen del partido para formar otro, pero y bueno, una cuestión ahí última que señalabas también de cómo va eliminando la disidencia, cuando la disidencia no puede ser eliminada por medio de cooptación, y esto ya lo van a aplicar en las siguientes décadas, llámese PRM, llámese PRI, la santa fuerza bruta, el garrote, y Vasconcelos va a ser de los primeros en sentir el peso. O sea, a él le disuelven los mítines a punta de garrotazos los gendarmes de la Ciudad de México. Un joven llamado Adolfo López Mateos, en uno de los mítines resulta víctima de uno de estos trancazos, por eso se rumorea que tenía estas migrañas horrendas. Él apoyó en un principio a Vasconcelos, luego ya se va a unir al partido. No se puede vivir fuera del presupuesto. Sí. Si no puedes, úneteles. Si no puedes, yo quería comentarles algo antes de empezar con la historia de Pascual Ortiz Rubio, nada más para mencionar el Partido Nacional Revolucionario. A veces lo queremos juzgar como un partido al estilo gringo o al estilo de las democracias liberales, que se crean para representar un grupo de gentes y con ese partido crecer y tomar el poder. El Partido Nacional Revolucionario se crea para controlar la política de un país desde arriba, al igual que se creó el Partido Nacional Socialista y el Partido Fascista. No olvidemos que Plutarco Elías Calles, siendo presidente electo, curiosamente se va a visitar Alemania y está en Europa y trae las ideas de esos partidos que controlan la política. Esa es la idea del Partido Nacional Revolucionario, luego del PRI. Su ideal no es ganar elecciones ni representar, es controlar la política, como lo hizo el Partido Fascista, como lo hizo el Partido Nacional Socialista, como después lo va a hacer el Partido Falangista en España. Es controlar la política, es una secretaría de control político. No tiene nada que ver con el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el Partido Acción Nacional, que se crearon con otros fines. Este partido se creó para controlar, como bien lo dijeron, a los grupos que estaban dispersos y darles un ring para que ahí pudieran dirimir sus diferencias sin necesidad de recurrir a la guerra a través de arreglos, cuestiones acomodaticias y demás. Y les funcionó muy bien. Eso sí, y claro, en el momento yo no creo que fuera malo, porque también paró la violencia que había. Cada general se sentía con derecho a ser el dueño del país y de alguna manera esto lo controló, pero el origen del Partido Nacional Revolucionario es un partido de índole totalitaria. Que era la moda de la época. También. Era la moda, claro, sobre todo en Europa. Y también en América Latina. También. Exactamente, estoy de acuerdo. Sí, como que les gustaba el ronrón del totalitarismo. Saludos. Por cierto. Perfecto. Pues pasamos entonces con el doctor Mariano para ver el siguiente tema. Adelante. Hablando de Pascual Ortiz Rubio, no podemos perder de vista algo que ya comentaron. Este es el primer plan sexenal que le correspondía a Álvaro Obregón y tenemos que entender que fue unas elecciones donde los 3 candidatos se murieron. O sea, ustedes imagínense la crisis del país cuando los 3 candidatos, incluyendo ya al presidente electo, están desaparecidos. Sí. Entonces, obviamente, quien actúa políticamente
con mucha habilidad es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, en todas las conspiraciones que hay, mete gente para saber quién estaba de un lado y del otro, para poderlos controlar, y lo logra. Ya podemos decir si es títere o no Portes Gil. Pone a Portes Gil para calmar los ánimos, y lo logra. Y luego ya Portes Gil, como presidente interino, su función principal es convocar elecciones. La idea es que Pascual Ortiz Rubio terminara el sexenio que le hubiera correspondido a Álvaro Obregón. Pero el pobre de Pascual Ortiz Rubio, todas sus características, era un hombre que no tenía peso político. O sea, un Lázaro Cárdenas, cuando lo nombran candidato en el 34, Lázaro Cárdenas había sido secretario de Gobernación, secretario de Guerra y Marina, presidente del Partido Nacional Revolucionario, gobernador de Michoacán, gobernador de Coahuila, gobernador militar de Tabasco, si mal no me equivoco, de Campeche, en algún momento de la Revolución. O sea, tenía un peso político impresionante. El pobre de Pascual Ortiz Rubio, lo único que tenía es haber sido gobernador de Michoacán, haber sido secretario de Industria y Comercio con Adolfo de la Huerta, y párenle de contar, era un militar del colegio militar, era ingeniero militar, era un hombre muy preparado y era un hombre bueno. Pero ¿por qué lo ponen? Pues para poderlo controlar. Lo que quería Calles es tener un control político a través de él. Y el pobre hombre, yo no sé cómo hubiera reaccionado, pero el primer día de su mandato, tomando posesión, un tipo se le ocurre pegarle un balazo en la mandíbula. No lo mata, pero lo deja como lo vemos en la foto. De por sí ya se veía viejo, con esto no se ve viejo, parece una momia. Entonces el pobre hombre ya no podía hablar, durante 6 meses no pudo hablar. Entonces pasó a la historia. De hecho, hay por ahí una foto donde él inaugura un paso subterráneo en la avenida San Juan de Letrán, que todavía existe. Fue lo único que hizo. No hubo ninguna otra cuestión pública que sea importante. Obviamente, él mismo se dio cuenta que tenía que estar a lo que quisiera el presidente Calles. La gente, los secretarios de Estado, no pelaban al presidente. Iban a ver a Plutarco Elías Calles a su rancho en Anzures o a su rancho en Chalco para que les diera instrucciones. Entonces, llegó un momento en que Pascual Ortiz Rubio no aguantó, y antes de que le dieran un golpe de Estado o un asesinato ya en forma, prefirió renunciar. Y eso... ¿Cuántos años llevaba de gobierno cuando renunció? ¿Perdón? ¿Cuántos años llevaba de gobierno cuando él renunció? 1 año y 2 años y 1 mes, si mal no me equivoco. Sí. Fue lo que duró. Creo que alcanzó a pasar el periodo de creo que la mitad del periodo que era eso es cierto. Que requiere para que no se convocaran nuevas elecciones. Eso es cierto. Después de que pasa la mitad del periodo, si se nombra un presidente interino, ya el presidente interino tiene que acabar el sexenio, que es lo que le pasó a Abelardo Rodríguez, que dicho sea de paso, era otro manipulable. Nada más que él traía un proyecto más que político, económico, personal, que fue a lo que se dedicó. Él le dijo que Calles me dicte la política y yo me dedico a hacer negocios. No olvidemos que crea el Casino de la Selva, el Hipódromo de Aguacaliente, y en el libro de Guillermo, ay Dios, el que fue director del CISEN, no me acuerdo ahorita si es Guillermo Hernández, es un libro que se llama La historia del narcotráfico en México, lo pone como el primer capo del narcotráfico en México. Es el que controla los envíos de droga a Estados Unidos, de heroína y demás, cuando aquí casualmente, para seguir el proyecto puritano de Estados Unidos, se prohíben todas las drogas. Pero bueno, eso ya es metiéndonos en el caso de Abelardo L. Rodríguez. En el caso de este pobre hombre, no pudo hacer nada. Lo único que le quedó fue lo que le pudo hacer, renunciar, y con eso se fue, podemos decir, con algo de dignidad. No hizo absolutamente nada, no tenía ningún peso político, y claro, lo único que tuvo fue aventarse las elecciones contra José Vasconcelos, que las iba a ganar él porque era una elección de Estado. Las elecciones contra José Vasconcelos, primero también hay que entender que José Vasconcelos tal vez no ganó, él se maneja como que ganó las elecciones y iba a levantar en armas.
no era tan pesado la figura de José Vasconcelos en muchas zonas del país. El Partido Nacional Revolucionario ya tenía un peso en todo el país. Entonces, gana las elecciones, hay esta bronca, y es muy accidentada la cuestión del pobre Pascual Ortiz Rubio. No tenía nada que hacer, no tenía posibilidades de hacer nada. Entonces, lo único que le queda es renunciar, lo cual, insisto, creo que le salvó la vida. Si no hubiera renunciado, lo hubieran asesinado. Porque es como funcionaban las cosas con el clan sonorense. Y bueno, en resumidas cuentas, no tengo otra cosa más que le queda terminar el sexenio y Plutarco Elías Calles saca de la chistera del mago a otro general acomodaticio que es Abelardo de Rodríguez, mucho más hábil y que no se confrontó con Plutarco Elías Calles. Correcto. Entonces va a llegar Abelardo L. Rodríguez como presidente interino a Así completar el periodo que dejó Pascual Ortiz Rubio. Que hay una cosa ahí que no quiero que se me escape. Nosotros vemos a Cárdenas como el autor de todo el asunto petrolero, quien empieza a tenderle la cama para la expropiación petrolera es Abelardo Rodríguez, seguramente por instrucciones de Calles. Ujú. Según yo puedo checar por algunos autores, Calles nunca estuvo de acuerdo con los acuerdos de Bucareli. Que por cierto, se han mitificado mucho, perdón por interrumpir. Se han mitificado. O sea, de hecho, cada vez que se llegan a mencionar, hay algún loco conspiranoico que empieza a sacar espuma por la boca, saca su Cierto. gorrito de aluminio Es cierto, y empieza a berrear, ¿no? O sea, esa es la reacción, o sea, no estoy es cierto, exagerando. es cierto. O sea, porque realmente ya que los estudias, que de hecho Jan Meyer hizo un estudio de ellos, pues eran tratados para, pues más o menos conciliar cosas, o sea, Estoy de acuerdo, no era, pero creo que Plutarco era mucho más radical en ese aspecto. sí, pero, o sea, me refiero a que pues sí, o sea, sí es cierto lo que dice Abelardo, que pues él es el que empieza, él es el que publica la ley de expropiaciones, o algo así. Pemex, él No, crea, él crea Pemex, sí es él cierto, crea mal. Pemex, y es el que crea el primer borrador de la educación socialista. Basols, ¿no? Con él. Exactamente. Que Basols era un callista convencido, Entonces, tengo entendido. hay que entender, yo quiero pensar que ideológicamente hay un link entre Plutarco, Abelardo y Cárdenas, que después Cárdenas, por cuestiones de poder, mande al demonio a Calles, pero ideológicamente no creo que estaban tan diferenciados. Tal vez donde sí había diferencias, ya con un Calles más capitalista, podríamos decirle así, es cuando Cárdenas empieza a repartir tierras, como no querían los sonorenses. Los sonorenses querían repartir tierras vendiéndolas, no repartirlas con el ejido. No estaban muy de acuerdo con el ejido. Y Cárdenas sí. Yo creo que esa sí es una de las rupturas ideológicas que tienen Cárdenas y Calles. Mencionaron hace unos momentos los tratados de Bucareli. ¿Podrían profundizar un poquito más en ese tema? Sí, bueno, fueron los tratados que, bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando matan a Carranza por la rebelión de Agua Prieta, Estados Unidos desconoce el gobierno que sale de Adolfo de la Huerta de Obregón, porque, o sea, técnicamente, bueno, no técnicamente, fue un golpe de Estado. Fue una rebelión en contra del presidente constitucionalmente elegido, que bueno, ya se iba a ir, lo que ustedes quieran, pero fue un golpe de Estado, una rebelión en contra del gobierno constitucionalmente elegido, reconocido por Estados Unidos. Les tomó más o menos 4 años, más o menos, arreglar las cosas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y eso fueron precisamente los tratados de Bucareli. Básicamente, lo que se trataba en los tratados de Bucareli es un acuerdo en donde la ley que aparecía en la Constitución del 17 y que obligaba a las compañías mineras y petroleras a pagar otro tipo de impuestos y a reconocer el derecho de la nación sobre el subsuelo, se iban a quedar en stand-by. O sea, que no fuera retroactiva la ley a partir de la Constitución del 17.
Así es. para que se les siguieran reconociendo sus concesiones, ¿no? O sea, realmente no era, perdón, ahorita lo Sí, nada más que complementa. tantito, porque si no me recuerdo, un par de años después, 3 años después, la Suprema Corte de Justicia reconoció que no podían aplicarse de manera retroactiva el artículo 27 hacia las concesiones petroleras. Ajá. Y que tampoco tuvo tanto éxito el dichoso tratado, porque la gente conspiranoica le gusta hacerse onanismos mentales con este. O sea, busquen onanismo para que vean qué manera elegante pueden decirlo. Oh, qué Sí, no, bárbaro. creo que no hace falta. Porque quedan inválidos al poco tiempo. O sea, es papel mojado. Y realmente sí le convenía hasta cierto punto a México seguir con sin pagar ellos así como que es toda la exploración, explotación de los recursos mineros y petroleros. Ujú. Y al final se echan el alacrán encima, gracias a Abelardo Rodríguez de Pemex, Ujú. que pues, bueno, ya sabemos en qué está, ¿no? O sea, quema el mar. O sea, entonces, sí, o sea, la verdad es que habría, y creo que esta sí es una muy buena idea, hacer un día, ya sea un short, un video o un en vivo de estos mentados tratados, que los delirantes, incluido el gobierno actual, quieren hacerlo pasar como que nos destruyen como país cuando realmente pues Además, tienen, no tenía otra alternativa Obregón, ¿eh? pero No sí lo tenía negociaron. oportunidad. O sea, eso es algo que no les gusta, o sea, sí hubo negociación. Claro. O sea, no tenía otra alternativa a Obregón, pero tampoco estaba tan mal parado. No, me queda claro. Además, era el presidente en funciones y los Estados Unidos sabían que era el que mandaba en el país. Y era el presidente que tenía todo el apoyo popular. Pero no podía pelearse con Estados Unidos. Necesitaba que le abrieran la puerta en créditos. Sí, y sobre todo porque estaba en la rebelión. Exactamente. Cerrar cualquier tipo de venta de armas, cualquier tipo de rebelde que pudiera. Afortunadamente, gracias a eso le cierran la venta de armas a los cristeros. Uh-huh. Perdón, ya nos extendimos mucho, pero como Max hizo una pregunta, creo que sí era muy pertinente responderla, porque sí, la verdad es un tema que queda siempre a la deriva. Como último punto, Hal, creo que ni siquiera el Senado estadounidense ratificó ese tratado. Exacto, va por ahí. O sea, pasa algo muy similar que con el McLean Ocampo, ¿no? El Ajá. famosísimo. Ajá. Sí, ándale, pero obviamente requiere como que hagamos un estudio un poquito más en forma, porque así a buenas a primeras, pues la verdad es que no es el tema central, pero es lo que me acuerdo y que conozco yo al menos, y hablando por los demás, conocemos. Claro, digo, a grandes rasgos, ¿no? El tratado Ujú. buscaba reconocimiento del gobierno mexicano por parte de Estados Unidos, ofrece recursos a cambio, no se ratifica y bueno, pasa la historia con una gran crítica. A veces vemos muy chocante eso del reconocimiento, pero el reconocimiento para los países es vital porque si no quedan asfixiados de créditos extranjeros y los países modernos funcionan con créditos extranjeros. Saludos Entonces, a Rusia. con todo lo que puede ser que lo negoció, que estoy seguro que lo negoció, no tenía muchas alternativas Álvaro Obregón, no podía romper con Estados Unidos. No. Sí, es nuestro vecino más poderoso. Sí. Y había que tratarlo con cuidado, había que saber No es cómo. por nada, pero no es Guatemala. Sí, no es una potencia en ascenso en esos. Sí, No, ya era una potencia hegemónica. Sí, ya. Ya habían salido de la Primera Guerra Mundial y era la primer potencia en el mundo. Se le había quitado el lugar. No se adueñó del mundo después de la Primera Guerra Mundial es porque no quiso. Sí, porque eligió el aislacionismo, efectivamente. Bueno, entró para ganar, entró para decir yo me quedo con el botín, entró los últimos. Sí, llegó en el momento justo. Para darle la patada final a los imperios. Sí. Muy bien, ¿les parece bien que pasemos con unos comentarios que nos ha dejado el público? Vamos. Vamos. Que decía, ¿no? Y comenzamos con Imperio Tiger, que le dice a Hal que cómo supo, seguramente que se cortó el cabello. Sí, pues sí. Saludos al equipo de HC Historia Contemporánea, ni me acordaba que estaba suscrito, lo veré después. Muchas gracias, Art Carlos, no te preocupes, aquí estaremos ya más seguido.
Germán nos dice, siento que Calles puso las bases para lo que fue el PRI y lo que es México actual, el México actual, por medio de las instituciones. Pues sí, No, justamente no de eso se trataba siente. el PRI. Sí. Es Imperio Tiger, nada, sí me quité la barba y me corté el pelo porque entré a la universidad. Muy bien, pues felicidades y mucho éxito en tu carrera universitaria. Ahorita Felicidades. vienen algunos saludos que no se ven bien aquí, pero son caritas y eso. Ok, sí, son emojis, ¿no? Ajá. Muy bien. Sí, otro emoji que no se alcanza a ver en el comentario. Vargas Aguilera, muy buen podcast. Muchas gracias. Espero que lo estén disfrutando y que sigan al canal. Otro Bueno, tenemos carita. más emojis por acá. Representando a Universidad Insurgente, supongo. Saludos. Muy bien, qué bueno que estén presentes. Le mandan saludos al profe Joaquín. Gracias, saludos. Excelente podcast, muy interesante. Muchas gracias, Fátima. Esperemos que te suscribas y que sigas este canal. Que mande saludos al grupo 1010. Saludo al 1010, nos vemos mañana. Nos comenta Darth Carlos que ya acabaron los dichosos tratados de Bucareli. ¿Es Yo ahí correcto tengo esto? una duda. Fíjate que lo que comentaba, y ahorita que está diciendo, yo he oído en redes sociales, nunca me he metido a estudiarlos, pero alguien menciona que la fecha de término de los tratados es por estas temporadas. Es que ni siquiera No tuvieron lo validez sé, real. no lo Es, sé. es que ¿sabes qué es la onda? O sea, ya estás muy en serio, de que empiezan todos a delirar y decir que nos impidieron desarrollarnos cuando pues, ni por ahí. Pero les encanta decirlo porque, como dijo Joaquín y Bruno, habría que estudiar si lo ratificó Estados Unidos para empezar. Pero además pasa el 38, la expropiación petrolera. Pues sí, o sea, O sea, exacto. no me explico cuál es la Sí, bronca pero de que pues, sigan. esa gente, pues 14 años van a decir, es que 14 años de sujetarnos al imperialismo o algo por el estilo. Seguramente, eso sí puede Ujú. ser, ¿no? Que ahí ya nos impidió, como también en la conquista, y como los tlaxcaltecas y los huejotzincas, y sí, hemos estado marcados por el enemigo maligno. Nos comenta Germán, ¿podríamos llamar a Calles como el abuelo del México moderno o estoy equivocado? Más bien el papá, yo creo. Sí. Yo creo que Los sí, ¿eh? papás. Yo le tengo buena consideración desde el punto de vista institucional. Creo que no se puede hablar del México moderno sin hablar de Calles. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Puede ser que sea un hijo de la mañana. ¿Quién pero no? No lo sé. No, después de 10 años está literalmente rompiéndose la mandarina durante el 1910 a 1920, pues tenía que haber alguien ahí. Creo que fue Álvaro Obregón el que menciona esa frase de que en México, si Caín no mata a Abel mata a Caín. Así es. O sea, literalmente, o sea, era morir o matar. Él tenía muchos dichos. Otro muy interesante es que decía que Plutarco era el general menos general de todos los generales de la revolución. Y sí. Y sí. Y mira que había perdedores como Cárdenas. Entonces, no, pero había militares, por ejemplo, que sí tuvieron mucho éxito. Mira, los militares de esa época, ya de la época del cardenismo, se hacen y crecen en la guerra cristera. Y en la guerra cristera lo que se dedicaron fue a reprimir y asesinar. Es el caso donde emerge Maximino Ávila Camacho, Saturnino Cedillo, el mismo Cárdenas. Ávila Camacho, el hermano también, Manuel. A todos. El hermano tenía una fama de... No, Maximino en Guanajuato fue donde pone el sistema de tierra quemada. Como, sí, los guerrilleros regresaban a sus pueblos, cuando se presentaba el ejército decía, pues aquí no hay guerrilleros. Entonces, para evitarlo, destruyó las poblaciones, como lo hicieron luego los gringos en Vietnam y como lo había hecho Valeriano Weyler en Cuba. Quitar al pez, quitar el agua al pez, como se decía. Exactamente, le dicen que es la estrategia de la tierra quemada. Lo hicieron en Vietnam. Sí. Era la misma bronca. En Vietnam la gente escondía el fusil y se ponía a arar la tierra. Sí, en varios casos de guerrilla. Digo, haría mención especial de Manuel Ávila Camacho. A él le decían el espada virgen, porque sí se hacía la burla de nunca disparó un solo tiro, más bien prefería negociar. Sí. Como devoto católico que era, prefería efectivamente negociar. Pero no era ningún inútil, ¿eh? O sea, sí.
O sea, sí sabía, pero bueno. También tuvo su bautismo de fuego en la rebelión de la Huertista. Bueno, no su bautismo de fuego, pero sí su primer papel destacado, si no mal recuerdo, fue en Morelia, cuando en una trampa le tendieron a los de la Huertistas y cayeron. Sí, pues era una figura de gran peso. Sí. Claro. Continuando con los comentarios, pasamos con Boli Rodríguez, que le manda un saludo al profe Joaquín en el 1020, lo quieren mucho. Pues, muchas gracias también al 1020. Darth Carlos nos dice, hablando de Álvaro Obregón, una pregunta, ¿qué se sabe de la dichosa ayuda humanitaria de su gobierno a la Unión Soviética? Vi un video, pero ¿qué saben ustedes? No sé. La verdad sí me gustaría verlo en otro tema, pero... Pues, lo que sí sé, lo que sí sé es que en esa época la URSS sí tuvo que necesitar de ayuda humanitaria porque estaban muriendo de hambre por bolchevismo, ¿no? Y quien más ayudó a la Unión Soviética en esa época fue Estados Unidos, un organismo que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que estaba al mando de un tal Herbert Hoover, que después se convirtió en presidente de Estados Unidos. Mira. Y he de decir que México fue uno de los pocos países que en esos años reconoció a la Unión Soviética y hasta tuvo relaciones diplomáticas. Sí, fueron muy efímeras, pero tuvo cierta carga. Bueno, es que en 1917 se crea en México el Partido Comunista. Al frente del quien lo funda es un hindú, no me acuerdo ahorita del nombre, pero lo funda un hindú. Y Álvaro Obregón tenía sus relinchidos socialistas porque es el que crea la Casa de Obrero Mundial, que era de corte anarcosindicalista, socialista. Hubo un momento en la campaña del 19-20 que se llegó a declarar anticapitalista Álvaro Obregón. Sí, era claro. La moda de la época, declararse ante el capitalismo, prosocialismo. Claro. Y él siendo un empresario. En la guerra cristera, Plutarco Elías Calles, Tomás Garrido Canaval, los principales gobernadores de la época, llegó un momento en algunos de ellos declararon que la salida era copiar a Lenin y lo declararon públicamente. Afortunadamente yo no estoy seguro si entendieran lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Es que también había mucha censura. Había demagogia, ¿no? Como que era importante mencionar algo para alborotar y sobre todo con la bronca que tenían contra el clero. Bueno, chicos, pues me dejan terminar el último tema. Por favor. Perdón. No, bueno, pues vamos a darle en turbo, ¿va? Vamos. Como siempre me toca el modo estrellita de Mario Bros. Rápido. Bueno, pues este señor inútil, bueno, para nada, fue... perdón. Bueno, mediocre general fue elegido por Calles, porque como dijo Mariano, pues para seguir la tendencia, ¿no? Y pues obviamente él fue el que le toca ahora sí oficialmente los sexenios. Y pues aparentemente todo iba a seguir como la ruta de Calles, pero pues se le fue saliendo poco a poco del guacal. Le decía el chamaco, ¿no? Según tengo entendido. Era su chamaco. Ajá. Era el dedo chiquito de Calles, era su creación. O sea, y lo consideraba como un hijo, tengo entendido también. Sí. Bueno, ya después de que me regañó Bruno porque no le gustó que hablara feo de Cárdenas. No. Es que sí me cae muy mal. Bueno, pero este señor, pues bueno, ya para sorpresa de todos y de manera inesperada ganó la elección presidencial. Así, ¡ah! ¡Qué sorpresa, Dios mío! O sea, fue con un porcentaje así muy sano de 98%. O sea, sí había otros candidatos, los cuales pues no nos interesan. Y pues aquí se va a consolidar el poder, ahora sí presidencial con él. No quiere decir que lo tuviera tan fácil en un principio, porque también tenían que negociar, pero él crea lo que son estas asociaciones centralistas como la Confederación Nacional de Campesinos y la Confederación de Trabajadores Mexicanos con Fidel Velázquez. Bueno, no fue Fidel Velázquez, fue Vicente Lombardo Toledano, y luego ya le da el poder a los lobitos, que son entre ellos don Fidel Velázquez. Además que había que quitarle el poder a Morones. Exacto. Es para pegarle a Morones también. Pero Morones ya venía medio en caída, ¿no? Después. Sí, porque él no quiso unirse al PNR. Él quiso tener su partidito, creo que el laborista mexicano. Y hasta su religión, crearon su religión. La iglesia católica, la iglesia mexicana, apostólica mexicana, con el patriarca Pérez a la cabeza.
Cierto. Ellos organizaban Claro, bodas, ajá. bautizos y los cobraba la CROM. Sí, Todo Y exactamente. muy propició laico que y a los niños no se les democrático. hablara de Santa Claus, sino de Quetzalcóatl, ¿no? Ajá, sí. Ese fue Pascual Ortiz Rubio. Allá ves, sí hizo otra cosa. Ese es Pascual, fíjate qué bueno que lo mencionas. Eso es de Pascual Ortiz Rubio. Sí Él están trató medio de cambiar delirantes. ese rollo. Es que, voy a poner con un paréntesis, pero una de las ironías de este periodo es que Pascual Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles coincidían en muchas cosas de política pública. O sea, se odiaban porque querían, o sea, Ortiz Rubio quería ser el presidente, o sea, en funciones. Intrigó como pudo. Obviamente Calles tenía más canicas para jugarle a Ortiz Rubio y Calles quería seguir siendo el jefe máximo y le ganó la partida y Tú ya pasó. sabes el Pero lo letrero irónico es- tú ajá, sabes, ujú. Joaquín, perdón, el letrero que ponían en Chapultepec, en Sí, el el castillo de de Chapultepec, decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, sí, porque en Anzures estaba el rancho de Calles. De Calles. Ujú. sí, otra clásico de nuestra vida política mexicana. De la picaresca La mexicana. picaresca, sí. Bueno, regresamos Exactamente. con Hal. Perdón, Hal, Sí, Sí, no, vamos. no ¿cómo se te hemos preocupe. dejado? No se preocupe. Bueno, total, con el paso de los primeros 2 años de gobierno de Cárdenas, obviamente en algún punto a Cárdenas, que estaba centralizando mucho el poder, ya le estaba incomodando pues su viejo mentor, ¿no? Ujú. O sea, ya era como que pues ahora sí el emperador Palpatine estorbándole acá a Darth Vader y haciendo referencias muy ñoñas, y así Maximiliano lo entenderá mejor, pero ya decide que hace sacárselo encima. Lo acusan de cualquier cosa. O sea, eso, el acusado no es importante, o sea, ya era quitarlo de enfrente. Aquí está es el encabezado del periódico, ¿no? Calles y sus corifeos aprehendidos anoche y expulsados hoy a las 8. ¿Por Militares y qué? policías captaron. ¿Por qué eso como que es un déjà vu que hemos visto en estas épocas? ¿Quién sabe? Cualquier coincidencia, cualquier similitud es mera Nada. coincidencia, doctor. Ni Ya al chile verán, no recuerdo a nada. ver qué pasa con un señor que se llama Ebrard, ¿eh? A ver si no vemos por ahí que gritan todos, el traidor a la patria fue metido a la cárcel por un fraude. Pues así andan. Pero bueno, Claro, al tiene final, otras cositas que inventarle, ¿no? sí. Al final, pues sí, se lo llevaron. Curiosamente, lo capturaron a Calles leyendo, si mal no recuerdo, Mi Lucha, El Mein Kampf, sí. de un cabo austriaco, y luego da una entrevista acá en el extranjero que dice que culpaba a los comunistas de su exilio. Ya eran golpes ya estaba aparte enfermo Calles, o sea, ya estaba Ujú. anciano, ya no tenía la misma fuerza, y pues se lo demostró Cárdenas, ¿no? Y O sea, también era espiritista, sí, se volvió, ¿Eres o sea, espiritista? sí, se volvió era Sí, el ateo, primero, espiritista, tampoco el último. y iba a En ver este- al ajá, niño oye. Fidencio, a lampazos. El niño Fidencio era un curandero que curaba Ajá. con vidrios rotos y lo fue a ver para que lo curara. sí. Lo cual Interesante. sí, tiene un toque irónico, ¿no? Tomando en Bastante. cuenta sus amigos y lo que hizo de 1926 a 1929. Y que era un ateo recalcitrante. Sí, de Así ser un ateo es. recalcitrante que quiso que se aplicara a rajatabla las Así es, leyes así es, así es. para Y separar que iglesia y Estado. que de hecho la ruptura entre Cárdenas y Calles empezó por Garrido Canaval, por la política Muy cierto, antimexicana que muy cierto. implementó. O sea, quiso exportar Tabasco a la Ciudad de México y le fue muy mal. Así Sí, pues es. el Ciudad de fascista México no de era Garrido, Tabasco, ¿no? ¿no? Sí. Algunos no han aprendido eso, pero bueno. Ok. No, pero Garrido sí era un fascista en todo el Sí, sentido de la palabra. Pero bueno, o sea, al final así acaba Calles y el Maximato, así como empezó de manera, digamos, con una ejecución, acaba con un hombre exiliado, al cual al poco tiempo perdonan, ¿eh? O sea, Sí. ya la verdad es que, o sea, solo fue como para darle el manotazo de autoridad. Y cuando ya viene la Segunda Guerra Mundial y Ávila Camacho sí como que tratan de reencontrarse con él, pero pues ya es como, ya que Los podía hacer junta a Calles, ¿no? todos. Junta a Él todos es los el que presidentes. no sé si es un 15 de septiembre que junta a todos los expresidentes. Sí, Ujú. para la Incluso unidad nacional. trae a Adolfo de la Huerta Sí, y los sí, sienta juntos, Adolfo de la Huerta,
a Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, ¿quién otro andaba? A Pascual Ortiz Rubio Creo que ya no, sí. y a Abelardo Rodríguez. No, bueno, Álvaro Obregón sí ya no. Pues no iba a No, estar, Álvaro sí. Obregón ya no. Ya más bien porque Bueno, su Ahora, yo les voy a mano tal decir, vez. la mano de Cárdenas hay que reconocer que él actuó a la michoacana, no a la sonorense. Si hubiera actuado a la sonorense, hubiera fusilado a Plutarco Elías Calles. Ajá. Sí. No les quede la menor duda. Fue muy hábil políticamente en ese sentido, porque se fue moviendo. En un principio le decían el trompudo a Cárdenas, ahí la voz popular decía, me parece que ese dicho de el que vive, aquí vive el presidente, Chapultepec todavía, y el que manda vive enfrente, se empezó a usar cuando Cárdenas empieza a gobernar. Pero él se empieza a mover y empieza a quitar a elementos callistas de su gabinete y los Y del ejército. Y del ejército. Los jefes militares. Así es. Claro, él se cubrió, la manejó muy bien. Y quita gobernadores y también estas políticas que se pueden decir, la parte del radicalismo cardenista, que ahí empieza, las huelgas, muchas huelgas, que Calles empieza a decir, estas huelgas que se están permitiendo, primero critica bajita la mano a Cárdenas, luego ya ve cada vez más abiertamente, y algunos decían, bueno, ya no falta poco para que a Cárdenas le toque como a Ortiz Rubio. Exactamente. Se esperaba en cualquier momento que le iban a dar un golpe. Sí, pero no, lo madrugaron al señor Calles, así es, efectivamente. Sí, una cosita más que hay que mencionar es de que los años previos a que subiera Cárdenas a la presidencia, de que lo eligieran como el candidato a la presidencia, empezaban estos como que conflictos entre revolucionarios, entre los moderados, Calles, por ejemplo, y los más radicales. Otra vez, ironías de la vida, Pascual Ortiz Rubio también era de esos moderados, de hecho fue el que más, el que menos tierra repartió durante estos 20 años de 1920 a 1940, y Cárdenas era de los considerados radicales, pero posiblemente, yo estoy suponiendo que Calles, pensando de que iba a ser alguien, como era su chamaco, y se iba a comportar, lo apoyó a la presidencia como una forma de, pues así, contentar a ambos grupos y poder mantenerse detrás del trono. Pero, a diferencia de Pascual Ortiz Rubio, que pues, había sido embajador los últimos 17 años de su vida política, Cárdenas estuvo en el centro de la vida política, pues desde... Sí, tenía peso político. Supo moverse eso muy que bien. ni qué. Sí. Ahí le falló el cálculo. Bueno, el que compite con él internamente dentro del gobierno es el que hace rato salió la foto, que fue el presidente del Partido Nacional Revolucionario. No sé si por ahí la tengas, Hal. ¿Cuál, perdón? El que fue fundador del Partido Nacional, el primer presidente. ¿Tiene la foto del PNR junto? Ajá. Ajá. ¿Cómo se llama? Manuel Pérez Treviño. Ese mero, ese y Cárdenas son los que compiten para hacer las corcholatas. No sé por qué, ahí no eran las corcholatas, ¿verdad? Todavía. No, creo que no. Para las corcholatas de la época, y el que ganó fue Cárdenas. Sí, qué vigentes son estos temas, ¿no? Que estamos tocando en este momento. Sí, porque... De veras, es de Yabú, Maximiliano. ¿Qué pasó, Hal? ¿Continuamos? No, pues más bien concluimos. Bueno, al final, a mi parecer que pues el maximato se ha estudiado mucho, pero no se ha estudiado, a mi parecer, de manera un poquito más profunda, porque cada presidente que estuvo en su época fue diferente. O sea, Emilio Portes Gil era un tipo muy duro. A mí me parece que sí hizo más de lo que pareciera. Pascual... En poquito tiempo, hace muchas cosas en muy poquito tiempo. Sí, Pascual, pues... Y además estuvo salado Ortiz Rubio, le tocó la crisis del 29. Sí, no, pues Pascual, pues iba a decir que tenía salud, pero no. Y Abelardo Rodríguez, pues bueno, o sea, pues él terminó el sexenio, ¿no? O sea, se hizo inmensamente rico. Sí. Inmensamente rico. Y es algo que aún nos queda por ver, pero bueno, en esta horita de conversación, pues creo que dimos un aspecto general. Sí, yo, bueno, no sé, ¿sí tiene otro comentario? Yo no. No, adelante. Yo nada más, como un poquito de modo de conclusión, yo sé que al riesgo de que Hal surja su rabia contra Cárdenas, si bien no es para mí como que esa figura máxima que hay que adorar a Lázaro Cárdenas, o sea, hay que estudiar mucho esa figura, pero sí le reconozco un poquito esa idea de que logró consolidar el modelo presidencial, que se mantuvo consolidado hasta cierta manera hasta nuestras épocas. O sea, se dice fácil, pero, o sea, México ha tenido desde 1934 hasta 2024 periodos ininterrumpidos de presidentes que han terminado su periodo presidencial. No conozco un país. No hay ninguno en América.
No, dejan América, o sea, creo que Ninguno en América, ni Estados Unidos. exactamente, o sea, no conozco un país, o sea, que Así haya es. tanta estabilidad Así de es. presidentes que Política, hayan por lo durado, menos política, sí. o sea, que hayan durado 6 años, o sea, su periodo presidencial sin No hay renuncias, ningún sin país muertes, sin en nada. América, te digo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá, incluyendo Uruguay, incluyendo lo que quieras, todos han tenido golpes de Estado o asesinatos a sus presidentes, o juicios a sus presidentes, O o muertes, renuncias. o Nosotros muertes. desde el 30, estamos a punto de cumplir los 100 años, ¿eh? Ujú. Sí. Sin broncas en ese sentido. Entonces, Pero bueno, Muy bien, sí. ¿algo que agregar, Hal? No, ya, por mi parte sería todo. Muy Pues bien, muy pues así interesante el llegamos. tema, ¿eh? Ujú. Muy interesante, muy vigente, diría yo, y bueno, vale la pena investigar y conocer todavía más de este tema y también su contexto. Así pues, llegamos entonces al final de este primer en vivo después del periodo vacacional de HC. Esperamos que el público lo haya disfrutado, que les haya gustado. Si aún no nos siguen, pues que por favor le den like y se suscriban al canal. Y pues nos despedimos el equipo de HC. Ricardo. Hasta luego a todos, buenas noches. Buenas buenas noches a noches. todos. Buenas Un noches. servidor.